La humanidad ha creado, durante milenios, una red infinita de costumbres, ritos y tradiciones que reflejan no solo creencias o supersticiones, sino también la historia, la identidad y la cosmovisión de cada pueblo. Aunque muchas de ellas se han extendido por el mundo y hoy forman parte del imaginario colectivo global, otras siguen siendo verdaderos enigmas para quienes no pertenecen a esa cultura. ¿Por qué se lanzan canelas a los solteros en Dinamarca? ¿Qué hace que una tribu celebre un festival colgando a niños de ganchos? ¿Cómo puede un simple sombrero determinar el estado civil de una mujer? Si te apasiona entender cómo las costumbres definen a las personas, y cómo lo que para unos es cotidiano para otros puede ser un verdadero misterio, suscríbete al canal. Aquí exploramos los aspectos más fascinantes, misteriosos y ocultos de la historia, la psicología, la cultura y la mente humana. Suscribiéndote no solo formas parte de esta comunidad de curiosos y buscadores de verdades, sino que te aseguras de no perderte ninguno de los próximos descubrimientos que tenemos preparados para ti. La boda entre muertos, China. En algunas regiones rurales de China todavía persiste una tradición tan enigmática como macabra: las bodas fantasma. Esta costumbre, que data de hace más de 3000 años, consiste en casar a dos personas fallecidas, especialmente si murieron jóvenes y solteros. El objetivo es evitar que los espíritus se queden solos en el más allá y traer buena fortuna a sus familias. En algunos casos, si solo uno de los fallecidos está muerto, se celebra una unión póstuma con un vivo, quien asume la vida conyugal simbólica como forma de honra. Hay casos documentados en los que se han robado cadáveres de mujeres para casarlas con hombres muertos, generando un mercado negro tan oscuro como surrealista. Aunque las autoridades han intentado erradicar esta práctica, su persistencia demuestra el peso de las creencias tradicionales sobre el alma, la familia y el equilibrio espiritual. El Festival del Queso Rodante, Inglaterra. En la colina de Coopers Hill, cerca de Gloucester, Inglaterra, se celebra anualmente una de las competencias más absurdas y peligrosas del mundo: la carrera del queso rodante. Consiste en lanzar una enorme rueda de queso Double Gloucester colina abajo, mientras decenas de personas se lanzan tras ella a toda velocidad. Lo fascinante de esta tradición no es solo el caos que genera, con fracturas, dislocaciones y muchas caídas garantizadas, sino el trasfondo cultural que encierra. Aunque el evento parece hoy un simple espectáculo extremo, sus orígenes se remontan a antiguos rituales paganos relacionados con la fertilidad y el cambio de estaciones. El queso representa la abundancia, y rodarlo simboliza el paso del tiempo o la renovación de la tierra. El hecho de que hoy siga convocando multitudes demuestra cómo una costumbre aparentemente absurda puede mantener un vínculo profundo con el pasado. Las canelas del soltero, Dinamarca. En Dinamarca, si cumples 25 años y aún estás soltero, no esperes una fiesta cualquiera. Lo que te espera es ser literalmente rociado con canela desde la cabeza hasta los pies por tus amigos y familiares. Esta costumbre se conoce como kanelsbend para los hombres y kanelpige para las mujeres. Sus orígenes son difusos, pero parece que nació de los comerciantes de especias del siglo XVI que, al no casarse por su estilo de vida nómada, acabaron asociados al olor a canela. Aunque hoy en día la práctica se asume con humor, no deja de ser una presión social disfrazada de broma. El ritual Satere Mawe de las hormigas bala, Brasil. En la selva amazónica de Brasil, la tribu Satere Mawe somete a sus jóvenes a una de las pruebas de iniciación más dolorosas del mundo. Deben introducir sus manos en guantes tejidos con hojas, dentro de los cuales han sido cosidas docenas de hormigas bala. Estas hormigas tienen una de las picaduras más dolorosas conocidas por el ser humano, comparada con recibir una bala, de ahí su nombre. El joven debe resistir durante más de 10 minutos sin mostrar signos de dolor. Este rito no solo demuestra valentía, sino también autocontrol, resistencia al sufrimiento y compromiso con la comunidad. Lo impactante de esta tradición es que no ocurre una sola vez. Debe repetirse al menos 20 veces para que el joven sea considerado un verdadero guerrero. La ceremonia del té, Japón. A primera vista, la ceremonia del té japonesa puede parecer una simple práctica estética o espiritual. Pero su profundidad simbólica es abrumadora. Cada movimiento, cada objeto, cada pausa tiene un significado que refleja valores como el respeto, la armonía, la pureza y la tranquilidad. Heredada del budismo zen,
la ceremonia no es solo un acto social, sino una forma de meditación activa que transforma un momento ordinario en una experiencia trascendental. Se celebra en un espacio cuidadosamente diseñado para evocar serenidad, y su ejecución puede tardar horas. Lo más sorprendente es que, para muchos japoneses, aprender a servir té forma parte de su propio desarrollo personal. El sombrero telltale de las mujeres en Bolivia. En algunas comunidades indígenas bolivianas, especialmente entre las mujeres de ascendencia quechua y aymara, el tipo y la posición del sombrero puede comunicar el estado civil de quien lo lleva. El sombrero, de copa alta y bordes duros, conocido como bombín o bowler hat, fue adoptado curiosamente a partir de la influencia británica en el siglo XIX, pero pronto fue resignificado como un símbolo de identidad indígena. Si el sombrero se coloca inclinado hacia un lado, indica que la mujer está casada. Si está centrado, significa que está soltera, y si lo lleva hacia atrás, puede estar buscando pretendientes. El bombín es una herramienta de comunicación social y un símbolo de empoderamiento cultural y resistencia étnica. Las lágrimas de las novias, China. En ciertas regiones de China, como Sichuan, las novias participan en un ritual llamado el llanto nupcial durante un mes antes de su boda. Cada noche, la novia debe llorar durante aproximadamente una hora. A las semanas, se unen su madre, su abuela y otras mujeres de la familia, creando una sinfonía de lágrimas. Aunque pueda parecer una muestra de tristeza, en realidad es un gesto simbólico de respeto hacia el cambio que representa el matrimonio, la separación del núcleo familiar y la conexión con los ancestros. Este acto público de llanto también es una preparación emocional para el nuevo rol de la mujer como esposa. Las estatuas vivientes de los dioses, India. En algunas regiones del sur de la India, se celebra una tradición en la que los fieles se visten y actúan como los dioses durante ceremonias religiosas. Estos hombres, a menudo entrenados durante años, encarnan deidades hindúes como Vishnu, Shiva o Kali. Una vez que la transformación ocurre, maquillaje, vestuario, expresión corporal, cánticos, la comunidad les rinde culto como si fueran manifestaciones vivientes del dios. Si te ha sorprendido alguna de estas tradiciones y quieres seguir descubriendo los secretos que esconde la diversidad humana, suscríbete ahora mismo al canal. Aquí seguimos explorando los misterios culturales, psicológicos e históricos que pocas veces se explican con profundidad. Así formarás parte de una comunidad apasionada por entender el mundo desde todos sus ángulos. Nos despedimos por hoy, pero recuerda, lo cotidiano en una cultura puede ser lo más fascinante para otra. Y al descubrir esas diferencias, no solo aprendemos sobre los demás, sino también sobre nosotros mismos.